Cristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hay una cosa que siempre me gusta decirles a las personas, y es esto: la palabra de Dios siempre es la misma. 1000 éxitos o 1.000.000 de éxitos no la hacen más fuerte. 1000 fracasos o 1.000.000 de fracasos no la hacen más débil. Siempre es la palabra de Dios. No importa lo que suceda con alguien, digamos que una persona se equivoca y ella recibe una bendición. Entonces Dios está apoyando eso. Dios no apoya cosas malas. Si Dios condena algo, eso siempre será condenable. Pero si alguien que aprueba eso y que logra hacer muchas maravillas, dice, se terminó, está liberado. No. La Biblia dice que cuando se levante el falso profeta con sus apariciones, hará grandes señales y que engañaría, si es posible, aún a los escogidos. Nosotros solo tenemos una referencia, que es lo que está escrito en el libro santo. Si está en contra, no sirve. Puede ser cualquier persona firmando y produciendo resultados que para muchas personas son satisfactorios. Y por más que hiciera 1.000.000 de milagros, supongamos que digo que tengo mucho poder, pongo una silla y empiezo a orar, y esa silla gira a una velocidad grande, 1000 kilómetros por hora, pasa por todos y no toca a nadie. ¿Es Dios? No. En primer lugar, Él no haría un espectáculo así. Dios no hace eso para convencer a nadie. Y si la persona tiene una vida mala, puede estar seguro, eso es un truco del enemigo. ¿Y qué tengo que hacer? Tenemos que velar para mantenernos firmes. El que está firme, mire que no caiga, porque el enemigo es tan listo que puede, quiere y lo hace. La Biblia dice que con sus actos se puede disfrazar de ángel de luz. Luz es entendimiento. En otras palabras, su obra puede ser tan perfecta que parece perfección, pero no lo es. ¿Y cómo sé que no es? Porque está en conflicto con la palabra de Dios. Entonces nunca siga ninguna historia contada por cualquier persona. Cuando uno oye la prédica, uno siente en el corazón que es. Y si alguien quiere distorsionar la palabra, quiere cambiarla un poquito y abrir una brecha, esté seguro, es algo del maligno, y donde está el maligno habrá sufrimiento. Siempre tenemos que estar unidos, firmes en la palabra de Dios, por más que nos tome un poco más para conseguir la prosperidad y la solución, porque la prueba es grande. Sigamos en la palabra, no salgamos de ella, y ella se confirmará en el nombre de Jesús. Hoy volveremos a hablar de la llave de David, del libro de Apocalipsis 3:7. Y esto para mí fue increíble, ¿sí? El Señor Jesús le dice al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Y cuál es esa llave? Es el entendimiento que tenía David. David, buscando a Dios, consiguió un entendimiento que todos los que lo buscan lo encuentran, pero él fue más noble porque él se apropió de ese entendimiento. Entendió que con esa revelación debería ser la obra de Dios. Pelear contra los enemigos debería producir resultados positivos y vivir alejado del mal. Y Dios dice de David, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Que él también encuentre en usted y en mí esa persona que quiere. Hoy nosotros podemos ser en nuestra generación un segundo David, esa persona que realmente tiene la llave y que es de Dios. La llave de David fue el bautismo que Dios le dio a ese entendimiento, porque él fue el primero en entender eso y usó esto, a pesar de que otros tuvieron algunas de estas revelaciones y fueron victoriosos antes. Él vivió hace 3.000 años antes, 3.000 años pasaron, vino David y lo entendió. 3.000 años después, estamos nosotros entendiendo que podemos ser el segundo David.
Veremos entonces cómo David venció y que tenemos que ser el segundo David. Tenemos que vencer, luchar por nuestra generación. No importa cuán lejos estén de nosotros o quiénes sean. Si la palabra de Dios nos toca como tocó en Jesús, debemos mandar que se levante el paralítico y hacer la obra de Dios. Pero por nuestra cuenta no vale. Con la piedad humana no va a funcionar. Es necesario que Dios haga la obra y vea. Eso que está en San Juan capítulo 5, versículo número 19. Vamos a leerlo, así lo entendemos mejor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Piense. Jesús no podía hacer nada por sí mismo. Usted no puede, ni yo puedo. Sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y gloria a Dios, porque podemos hacer las mismas obras que hacía Jesús. Y cuando nos dedicamos a hacerlo, hermano, hay que dedicarse. Tiene que empezar con las pequeñas cosas que dice Dios. Si se dedica, Dios le va dando la victoria y es una alegría enorme que empiece a ser usado por Dios. Y Dios lo va usando. No importa si usted es un profesional liberal, ama de casa, si es juez de derecho o escribano, no importa. Si es sierva de Dios, será una gran bendición en el nombre del Señor Jesús. Ahora vayamos al Salmo 3 para analizar después primero de Crónicas. En el Salmo 3 empezamos a estudiar el entendimiento que tenía David, y él lo expresó. Yo lo invito a que hagamos juntos un gran estudio sobre las palabras de David para que lo entienda. ¿Cuál era esa llave? ¿Cuál era el entendimiento que tenía David que hacía que el poder de Dios actuara por él? En el versículo 3 le dice al Señor, Salmo 3, versículo 3, Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Esa palabra me tocó cuando yo la leí en la Biblia, cuando Dios me dio el mensaje. Pero si Dios fue un escudo para David, también es para mí. No importa si hay una presión que me esté envolviendo o un ataque enemigo, no importa cualquier mal, Dios es un escudo. Él se va a levantar, Él me va a amenazar, porque el diablo es exactamente así. Él es como un perro viejo que no tiene dientes. Todavía ladra, tiene la boca grande, pero no ponga una dentadura en la boca del diablo. Déjelo sin dientes y no le preste atención. Si le pone los dientes, él puede morderlo y lo lastimará. Y David entendía esto, que Dios para él era un escudo, y decía, es mi gloria. Hermano, esto es fuerte. Tiene capacidad de pelear. Cuando entre en la batalla, y algunos van a entrar en la batalla, o ya están en la batalla, pero cuando usted esté allí, recuerde, Dios es su gloria. No importa lo que el diablo intente hacer y lo amenace. Él no tiene dientes, es un mellado que no puede afectarlo de ninguna manera. Y más, Dios es aquel que mantiene alto su cabeza, que lo levanta a la victoria. En el primer libro de Crónicas, capítulo 14, ya vimos algunos versículos, David acababa de ser ungido rey de Israel. Reinó en Hebrón 7 años. Cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y salió contra ellos. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo, «¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos?» Jehová le respondió, «Sube, porque yo los entregaré en tus manos». Esto ya lo vimos. David se preparó, pero no era apurado. Se detuvo y dijo, «Dios, necesito consultarte. Para todo en la vida consulte al Señor». Dios le puede dar una tristeza, no lo harás, no vas a viajar, ahora no. Él sabe por qué lo hace, y le puede dar la confirmación, ve, realízalo. Los entregaré en tus manos. Y David fue y venció. Ve al versículo número 11 ahora. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano, como un torrente de agua. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemaran. Dos cosas importantes.
David no fue un tonto, que dijo, ven como llegué a ser rey porque modestia aparte soy fuerte. Soy el héroe de Israel, perdería todas las batallas enseguida, pero él tenía la llave. La llave que era de creer en la palabra de Dios y respetar al Señor Dios. Fue verdad, por mi mano Dios derrotó a los filisteos. Por su mano, pero el que los vencerá será Dios, derrotará a sus enemigos. Y fue como un torrente de agua que se rompe el embalse y se lleva todo. Así es como Dios da la victoria al que es siervo verdadero y confía en él. Y hubo otro hecho que es muy importante. Los filisteos dejaron allí sus dioses. Eso sirve de alerta. El enemigo es muy listo. Si está perdiendo, ya se prepara para la próxima batalla. Los filisteos se fueron desesperados, derrotados, y dejaron allí a sus dioses. Ellos tenían varios dioses. Entonces dijo, si no, rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Y allí espera David. Ellos estaban viendo todo eso, que los rodeaba y que los atacaría de frente, pero al rato lo ven detenido. Hoy será nuestro día. Él está loco, ¿sí? Porque nadie hace eso. Y Dios hace que usted haga ciertas cosas que las personas no entienden. ¿Cómo esa persona confía en Dios con ese mal tan incurable? Se tiene que operar, quitarse esa parte del cuerpo que está mal. Y cuando menos lo piensa, Dios hace un milagro que va a sorprender a las personas. Cuando oigas venir un estruendo, un ruido, ¿sí? Por las copas de las balsameras, allá arriba, escucharás como un altavoz, que hay un ejército marchando. ¡Pum! ¡Pum! Cuando escuches ese ruido por las copas de las balsameras, y no existían altavoces, ni David conocía eso. Cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal a la batalla en ese momento, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Dios estaba indignado con los filisteos, que por misericordia de Josué y de los otros, les permitieron continuar en la tierra, porque tendrían que haberlos destruido completamente. Dios les dio la tierra, y por varios y varios siglos, ellos hicieron idolatrías, muchas hechicerías, todas las orgías sexuales, hicieron todas las maldades. El culto a Baal era un culto muy promiscuo, un verdadero bacanal. Y Dios mandó que les sacaran de la tierra, pero casualmente, por no obedecer, ellos los dejaron y Dios dijo, serán espinas para ustedes, deberían haberlos destruido. Como no los sacaron, fueron espinas. Y ahora vinieron los filisteos con maldad y Dios estaba indignado. David, detente y espera. Dios estaba cansando a los filisteos, les estaba haciendo confundirse. Cuando oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, seré yo que salí con mi ejército para poder destruirlos. Tú sal a la batalla. Y David hizo eso. ¿Qué sucedió después? Hizo pues David como Dios le mandó. Ojalá que de Juan o María se diga lo mismo. Hizo María, hizo José como Dios le mandó. Y derrotaron el ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David se divulgó por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Vea, una victoria que no era solo contra los filisteos. Su victoria no es solo contra el mal que lo ataca. Dios quiere divulgar su nombre. Ahora usted es llamado por el nombre del Señor. Ahora es una autoridad espiritual en el mundo espiritual, para que cuando se refieran a su nombre, cuidado. Aquel es siervo, ella es sierva, sabe hablar, sabe oír y pone a Dios en acción para ganar la batalla. Pero hay demonios a los que no les interesa la oración de la gente de Dios, del pueblo de Dios. Simplemente están jugando con ellos, se aprovechan de ellos porque no están firmes, están totalmente perdidos. Esas personas parecen que son de Dios, pero no están firmes. Hermanos, estén firmes en el nombre de Jesús. Dios está hablando aquí, te los he dado. David parecía un chico tonto, estaba rodeándolos y después fue a las balsameras de frente. Déjenme ver cómo está escrito para decirlo bien, hermanos, ¿sí?
y atácalos frente a las balsameras. Y se detuvo. Cuando lo oyó venir, dijo: es el momento porque Dios entró en acción. Aprenda a tener intimidad con Dios. Olvídese de las otras personas. Usted es como si fuera la única persona en el mundo. El Creador se le quiere revelar a usted, se nos quiere revelar a todos. Si tuviéramos un ejército con todos los cristianos que realmente sirvan a Dios y tengan comunión con Dios, que no tengan nada escondido por alguna parte o en algún lugar, gente transparente delante de Dios y gente determinada a hacer la obra, en poco tiempo libraríamos a la humanidad de todos los demonios. Es necesario que cada uno haga su parte, que cada uno vele, porque el enemigo hará de todo para que caiga en tentación, para que se separe de Dios. David no agarró esos dioses, no tomó la oferta que dejaron. Dejémoslo aquí, así cae. El hombre de Dios no cae, hermanos. El hombre de Dios no es tocado por la carne. La persona que tiene un espíritu carroñero le gusta la carne podrida. Al hombre de Dios le gusta el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Lo busca Dios. Tanto el hombre como la mujer de Dios. Somos siervos del Dios Altísimo. Lo que nos interesa es hacer la voluntad del Señor. Y Dios nos está llamando para esa victoria. Ahora vamos a la novela de la vida real, por favor. Durante 6 años, Sonia María tenía dolores de tendinitis debido al exceso de trabajo en la recepción de un hospital. En esa época no había nada informatizado. Era todo escrito a mano. Y había días en que si en el hospital atendía 500, 600 personas al día. Trabajaba de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, escribiendo todo a mano, y me dio una tendinitis. Cuando lavaba los platos, a veces parecía que el brazo se trababa y se agarraba el brazo y pedía ayuda para intentar de alguna forma moverlo, porque no podía levantar el brazo ni moverlo. Lloraba de dolor en este brazo, de noche, con cambio de clima. Cuando el clima cambiaba, Dios mío, cómo me dolía. Sonia participó de una concentración de fe por primera vez cuando el doctor R.R. Suárez visitó la ciudad de Cabo Frío en 2009. El doctor dijo: voy a orar por el que tenga dolor en el brazo. Al final de la oración preguntó, y yo no levantaba el brazo. El brazo no pasaba de este punto. Llegaba a esta altura, y después en la oración yo levanté el brazo y movía el brazo para ambos lados. Desde ese día no me dolió nunca más el brazo, nunca más, gracias a Dios. Sonia notó la importancia del ministerio de la Iglesia de la Gracia y empezó a patrocinar. Después que fui sanada, empecé a ir a la iglesia, patrociné porque vi al doctor en televisión y él hablaba y eso me fue tocando. Tomé el teléfono y en ese instante lo llamé y entonces me suscribí. Empezó a ir a las reuniones, se bautizó y fue progresando mucho. Hasta hoy está sana. Hace 3 años, la patrocinadora sufrió un grave problema de columna. Tuve un dislocamiento de las vértebras, me había dicho el médico, y no podía mantenerme recta. Para girarme en la cama era un sacrificio. Se quejaba del dolor generalmente a la hora de dormir, se quedaba gimiendo en la cama. A veces me pedía ayuda para poder girarse hacia el otro lado. Y además me dijo que tenía un dislocamiento de vértebra y tenía que hacerme una cirugía. Sonia viajó a otra ciudad con la intención de participar en una reunión con el doctor R.R. Suárez. Allí, una vez más, alcanzó la victoria por la fe. El doctor dijo: problemas de columna, el que tenga problemas de columna. Invitó a toda la gente adelante y yo fui. Después de la oración, yo saltaba encima del altar. La iglesia, todo el mundo aplaudía, todo el mundo. Eso fue maravilloso, una cosa maravillosa que sucedió en mi vida. Él quedó impresionado con eso. Al volver de la reunión empezó a moverse, tomaba las cosas que estaban tiradas en el piso, las agarraba y las ponía en su lugar, levantaba el brazo. Yo me asusté porque era alguien que reclamaba de dolor y volvió totalmente cambiada. Es muy sorprendente, Gracias a Dios ya me acuesto boca arriba, me acuesto en la cama bien estirada y antes no lo hacía.
Todo lo que no podía hacer antes, ahora ya lo puedo hacer, lo volví a hacer. ¡Gloria a Dios! Vamos ahora a ver la pregunta, por favor. ¿Es posible que alguien acepte a Jesús y no se convierta? Sí, es posible, es muy posible. Muchas personas hasta se casan ante el juez. Sí, juez, prometo cuidarla, recibirla como esposa, y después vuelan igual que un pájaro. Es hasta que la muerte los separe. Delante del pastor se dice la misma cosa, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Cuánta gente ya oímos decir que la otra parte necesitaba cuidados y la pareja se fugó? Rompió el voto matrimonial que hizo delante de Dios. Entonces, tenemos que hacer de todo para estar dentro de la palabra del Señor Dios. Si aceptó a Jesús es el primer paso, pero tiene que convertirse. Tiene que pasar por las aguas, tiene que recibir al Espíritu Santo y así será una bendición. Quiero orar por quien está en casa y por ustedes también, Padre. En el nombre de Jesús, y con alegría estoy ante ti, para bendecir a todo este pueblo que está orando, que necesita tu ayuda, tu socorro. Ellos necesitan, oh Dios, tu bendición, y yo te invoco y te pido, ven Dios, y toca a ese hombre, toca a esa mujer, cambia esos pensamientos. Oh Padre, en esa batalla el enemigo está ganando a muchas vidas por esos pensamientos. Dios, enséñanos a todos, como le enseñaste a David, cómo debemos actuar. Y haz tu obra ahora sanando, liberando y bendiciendo. Señor, yo uno mi fe a la fe de esa persona y digo que toda fuerza del infierno salga, que se marche, que desaparezca todo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo y amén. Yo quería llamarlo a usted que me está viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones, para también oír la voz de Dios y ser una persona responsable por esta programación, siendo mi patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto Dios quiere que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Él está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y cómo hago, Dr. Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla, llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a ganar almas para Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, Dr. Suárez. Y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor lo bendiga y lo guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora en este momento. Hola amigos y amigas, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Quien les habla, su amigo de todas las mañanas, Pastor Nicolás, pastor de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, aquí en la capital y también en todo el Uruguay. Quiero recordarles lo que hoy nosotros estamos anunciando en la agenda de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Primeramente, saludo a todos los amigos que siempre miran el programa Show de la Fe y quiero hablar para los patrocinadores. Usted que está ahí mirando este programa llamado Show de la Fe, usted está recibiendo a través de este programa gratuitamente lo que es la palabra de Dios. Y la Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Pero yo tengo que abrir mi corazón para usted. Realmente todos los meses nosotros tenemos un compromiso muy grande que es mantener el programa Show de la Fe en el aire. Si usted está mirando este programa y ya es un patrocinador, con todo mi corazón le agradezco por ser este ayudador, esa persona que todos los meses obedece a la palabra de Dios, porque es algo que tiene que ser lo que Dios colocó en su corazón. Por eso estoy aquí, para enseñar a usted que es patrocinador o patrocinadora, o de repente usted no es, pero quiere de una forma ayudar el programa Show de la Fe. ¿Sabe? Nosotros siempre enseñamos a través de este programa, el Dr. Suárez siempre enseña lo mismo. Ser un patrocinador es un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Una persona que está ministrando las cosas de Dios. Yo soy un ministro de Dios porque ministro la palabra de Dios a las personas. Bueno, hay patrocinadores que son ministros. Ser un patrocinador es ser un ministro de Dios.
es ser una persona llamada por Dios. Si usted ya es un patrocinador, usted ya es un ministro de Dios. Fue llamado como yo fui llamado para ser pastor. Por ejemplo, yo fui llamado para ser pastor. Hay otras personas que fueron llamadas para ser obreros. Otras personas fueron llamadas para orar por los enfermos. Otras personas fueron llamadas para ser grandes empresarios, para ser bien sucedidos en ciertas áreas. Y otras personas fueron llamadas ¿para qué? Para mantener el programa Show de la Fe en el aire. Y es eso lo que yo quiero hablar con usted. Si usted siente en su corazón de ayudar a este programa Show de la Fe a mantenerse en el aire, sepa que es Dios es el que está colocando ese deseo en su corazón. Porque Él te está eligiendo usted, Él eligió usted para que usted pueda ayudar este ministerio a mantenerse en el aire, llevando a las personas al entendimiento, a la palabra de Dios a través del Show de la Fe. ¿Tá? La única forma que nosotros no estemos más en la televisión es porque no estamos consiguiendo pagar. De otra forma, nosotros estaremos siempre en la televisión llevando el programa Show de la Fe en el aire. Y yo le digo, realmente estamos necesitando de más patrocinadores, de más colaboradores. ¿Qué es ser un patrocinador? Es ser, mire, por ejemplo, usted mira, por ejemplo, en los estadios de fútbol, en las camisetas de los jugadores, en todas esas cosas. ¿Qué es lo que hay? Bueno, esas personas o esas empresas que están por detrás de las camisetas, de los carteles de fútbol o de otras cosas, ¿qué son? Son patrocinadores de ese cuadro de fútbol o de ese estadio, lo que sea. Bueno, ese es ser un patrocinador. ¿Tá? Lo que Dios hace es llamar personas como usted para ser un patrocinador. Si usted siente en su corazón, no dude en hacer. Y si usted no tiene condiciones, ¿usted cree que Dios va a llamar a usted para avergonzarlo, amigo? ¿Usted cree que Dios va a llamar a usted para avergonzarla? No, cuando Dios llama a una persona, esa persona no tiene condiciones. La palabra de Dios dice bien claro. Allá en el libro de 2 Corintios, capítulo número 9, capítulo número 6, versículo número 10, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Él dijo, Él va a proveer, Dios va a proveer por usted. Usted no tiene por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar condiciones. Es Él que lo está llamando, es Él que tiene que dar las condiciones para usted. Por eso, como Dios me llamó, Él me da las condiciones. Por eso estamos aquí en el programa Show de la Fe. Y hoy quiero hablar exclusivamente para los patrocinadores. Si usted siente de ser un patrocinador, ¿cómo debo hacer, pastor? Es muy fácil. Usted puede ir a la iglesia y llevar su patrocinio. O usted puede ir a una red Habitat. Y ahí en la red Habitat, en todas las agencias Habitat, nosotros tenemos un número de cuenta. El número se llama así, HabitatNet. Por ejemplo, usted va a una Habitat y dice, yo quiero ser un colaborador de HabitatNet 1709. ¿Cómo tengo que hacer? HabitatNet 1709, quiere dar mi contribución. Y allí usted va, da su contribución al HabitatNet 1709 y así usted nos ayuda a mantener el programa Show de la Fe en el aire. Si usted está sintiendo su corazón, vaya hoy mismo. Ayude el programa Show de la Fe a mantenerse en el aire. Y sé que Dios va a estar bendiciendo mucho en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. De nuestra parte, desde ya agradecemos a todas las personas por esa ayuda que nos ayudan en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Nos reencontramos mañana con más un programa Show de la Fe. Chao, amigos. Siga al Dr. Suárez, www.facebook.com/Dr. R.R. Suárez. No volveré.